Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo programa del canal del Diario de la Educación. Mi nombre es Sandra Vicente y les propongo acompañarme una semana más en estas conversaciones que iremos teniendo con personas diversas del mundo de la educación, con las que iremos reflexionando y charlando juntas. Hoy pondremos el foco en el mundo digital y la importancia que tiene ahora más que nunca en nuestras vidas. Antes que nada, me gustaría invitarles a seguir el Diario de la Educación en nuestras redes, que pueden ver en la descripción de este vídeo, y a suscribirse al canal de YouTube, en el que cada semana les propondremos un programa nuevo sobre cuestiones importantes relativas al mundo de la educación. Sin más dilación, les presento a nuestra entrevistada de esta semana. Estamos con Liliana Arroyo, que es doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona y especializada en el impacto social de la tecnología. Su último libro, Tú no eres tu selfie, ahonda en la representación que hacemos de nosotros mismos en las redes sociales y lo hace acompañada por 12 testimonios de jóvenes que nos cuentan sus experiencias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Liliana. A vosotros, un placer. Me gustaría empezar hablando del mundo digital y de la importancia que tiene, como decíamos, en nuestras vidas. Llevamos años hablando de los peligros y de las virtudes que tiene el mundo digital, el tráfico de datos, volcar nuestras vidas en las redes sociales, la libertad de expresión, los trolls son protagonistas de este siglo XXI y más ahora en pandemia, una pandemia que nos obliga a quedarnos en casa y relacionarnos a través de pantallas, hace que nuestra identidad o la manera en cómo nos representemos en el mundo sea nuestro avatar digital, por decirlo de alguna manera. En tu libro tú planteas que tú no eres tu selfie, pero en esta nueva realidad, ¿seguimos sin ser nuestro selfie o nuestro avatar digital y nuestra realidad personal se están entremezclando más que nunca? Mira, es una muy buena pregunta porque yo creo que los selfies y la realidad presencial siempre han estado mezclados, siempre han sido una cosa a continuación de la otra, algo que, por ejemplo, los adolescentes y los jóvenes tenían muy asumido, pero sí que diría que para quien ha cambiado notoriamente esto con la pandemia y con los confinamientos ha sido para los adultos, ¿no? Que siempre, que quizá hablábamos más en términos de la vida digital versus la vida real, cuando lo digital también es real en sus consecuencias, ¿no? Claro, para nosotros, para el mundo adulto, como decías, ha supuesto un cambio interesantísimo, ¿no? Porque sí que nosotros teníamos una manera de relacionarnos más en el mundo tangible y los jóvenes no, pero para ellos me imagino que también ha sido un cambio, el hecho de no poder elegir cuando te relacionas digitalmente y cuando te relacionas en persona. Sin duda, y de hecho esto ha sido una cuestión que a ojos de algunos también ha sido sorprendente, ¿no? Porque podía parecer que para adolescentes y jóvenes el hecho de poder solo relacionarse online era estar en su salsa, digamos, pero la verdad es que han echado mucho de menos ese contacto directo con sus pares, ¿no? Con sus iguales, y de hecho una proporción notable de jóvenes han incluso experimentado sentimientos de soledad por el hecho de no poder encontrarse con sus amigos, con sus conocidos, ¿no? Y también mantener sus rutinas y demás. Y otra cosa interesante también es que es muy distinto cuando ves a un joven o a un adolescente haciendo un vídeo para TikTok o haciendo un live en Instagram, o cuando le ves haciendo un Zoom para poder seguir una clase telemática. O sea, es Claro. absolutamente distinto y de hecho ellos no estaban acostumbrados a hacer Zooms. Y no, me refiero a videoconferencias en los que ellos Sí, fueran sí. elementos pasivos. Y entonces ha sido un reto, ¿no? Competir con el aburrimiento y con Claro. esta necesidad de estar ellos aportando, porque cuando ellos se ponen en el aire, cuando ellos se exponen a través de una pantalla, es para estar diciendo algo, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta que el cambio de formato, ¿no? Porque siempre nos relacionamos distintos si estamos en un bar, si estamos en una entrevista de trabajo, si estamos en una clase, y parece que el mundo digital nos ha allanado todo esto y nos relacionamos un poco igual, ¿no? Que las entrevistas o las reuniones de trabajo las hacemos en pijamas, ¿no? Entonces eso también tiene un efecto en cómo nosotros al menos la sensación que tenemos nosotros a la hora de relacionarnos, ¿no? Quizás. Sí, es cierto que ha difundido, digamos, ha fusionado lo que son las fronteras entre lo profesional, lo personal, ¿no? Ya no solo a nivel de comportamiento, sino que es verdad que nos parece que estamos prácticamente en la misma posición, ¿no? Tanto si estamos jugando una partida de un juego online con unos amigos, o estamos haciendo cena virtual de Claro. cumpleaños de un conocido, o estamos en una reunión de trabajo, ¿no? Esto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, el otro día estaba con directivos de una gran empresa, ¿no?
que decían que había allanado mucho la estructura, en el Ujú, sentido de que en otros momentos era impensable el poder invitar determinados perfiles a claro. reuniones de equipos y que ahora Ujú, era mucho más fácil, ¿no? De poder contar ujú, con ellos al romper la lógica espacial. Pero es ujú, verdad que a nivel de sentido nos está alterando, ¿no? ujú, Lo simbólico del espacio, ujú, los distintos lenguajes, ¿no? Y demás. ujú, Sí que lo hace el hecho de que sabemos a quién tenemos delante y que en ujú. función del interlocutor variamos el lenguaje, pero es verdad que nos hemos quedado sin contexto, ¿no? De Claro. alguna forma. Ujú. Ujú. Mm. Bueno, es lo que hablamos antes de empezar la entrevista, de hecho, ¿no? Como esa sensación de estar expuestos todo el rato, de, bueno, estamos las 2 en nuestras casas y jamás tanta gente había tenido acceso a nuestro salón, a nuestros hogares. Y claro, esto se une un poco a la sensación de estar totalmente todo el rato conectados. Y eso igual también genera un estrés, ¿no? Porque siempre estás disponible, siempre estás dispuesto a darle al botón de Zoom porque tienes el móvil siempre en la mano, que es tu herramienta de trabajo, de estudios al final. Sí, esto, lo que se llama el always on, ¿no? Ujú, Este estar siempre disponible, el estar siempre a un clic, parece que nos ha hecho perder un poco el margen de decisión de a qué nos unimos y a qué no, ujú, ¿verdad? Parece que sea injustificable que si estás a un solo clic y ujú, estás en tu casa, ¿por qué no te vas a conectar, ¿no? ujú, Pudiendo, exacto. pudiendo estar ahí participando en esa reunión, en ese webinar o Ujú, aprendiendo esa nueva cosa, ¿no? Yo creo ujú, que nos ha alimentado bastante también en términos de ocio, por ejemplo, ¿no? mm, Lo que es el FOMO, ese miedo a estarnos perdiendo cosas, ¿no? ujú, O los jóvenes lo explicaban bien, ¿no? Durante el confinamiento, especialmente sobre las 7 de la tarde, entrar en Instagram y ver que había como no sé cuántos lives. Pues durante el confinamiento, entrar en Instagram alrededor de las 7 de la tarde ujú, era tener que escoger entre centenares de lives, ¿no? Porque parecía claro. que era como el prime time de los lives Ujú, de todo tipo de cosas, ¿no? De ujú, manualidades a ejercicio, ujú, a cocina, viajes, de lo que fuera, ¿no? Todo, cualquier cosa que fuera. Entonces, es verdad que nos ha alterado un poquito esta idea del participar, el no ujú, participar, la disponibilidad, ujú, cuando estamos visibles, cuando no lo ujú. estamos y demás. Ujú. Además, apuntas a la participación, porque aunque estemos pasivos, aunque estemos recibiendo simplemente información, stories y demás, también tenemos un rol un poco activo, ¿no? A la hora de pues, dar esos likes, de dar como ese feedback, ¿no? De lo que estamos viendo en redes y eso también genera presión. Sí, eso también genera presión. Y además, hay un tema que no hemos comentado antes, pero relacionado con esta idea del Zoom fatigue, ¿no? Esa Ujú, fatiga del cansancio, ya no es solo esta especie de obligación, ujú, ¿no? ujú, Transversal de estar siempre disponible y al final si tienes el móvil en la mano, pues no hay horarios, ¿no? claro. Pero también es cierto que cuando nos relacionamos a través de pantallas, Ujú, igual que se borran los contextos, también se genera un efecto de fatiga porque ujú, estamos acostumbradas a una relación presencial que tiene en cuenta no solo lo que estamos ujú, diciendo, sino una serie de elementos de lenguaje no verbal, ¿no? ujú, Lenguaje no verbal que nuestro cerebro capta sin que ujú, nosotros nos demos cuenta, pero ¿no? Cosas tan sencillas como el detectar cuando la otra persona está a punto de ujú, hablar, ¿no? Porque toma aire o ujú, tal y demás. ujú, Todo esto en Zoom, ¿no? O en las ujú, videoconferencias, todo eso queda bastante, bastante anulado y ujú, está demostrado que nuestro cerebro no para de claro. seguir funcionando como si quisiera captar todo eso, pero a Ujú, través de las pantallas nos es mucho más difícil. Con lo cual, todo esto quiere decir que relacionarnos a través de las pantallas no es tan evidente como apretar el botón de ujú, conectar o de súmate a la reunión, claro. ¿no? Ujú, Implica otros códigos, implica otros lenguajes, otros hábitos y todavía no los tenemos, ¿no? Estamos ya. intentando Ujú, traducir a lo digital lo que hacíamos antes en presencial ujú. y no es exactamente lo mismo. Ujú. Claro, esto ahora me llevo al mundo de la educación, ¿no? Las clases. Porque, por ejemplo, para un profesor, para una profesora, lo que decías, ¿no? El feedback de ver cómo están tus alumnos en clase, si se aburren, si no se aburren, si están atentos, si lo están entendiendo. Claro,
a la hora de dar una clase por Zoom, que a lo mejor por temas de conectividad hay mucha gente que no tiene la cámara puesta, que no sabes cómo están, si están atentos a las clases, porque pueden estar en Twitter o en Instagram, esto tiene unos efectos, ¿no? Y es como que estamos, lo que decías, ¿no? Adaptando la realidad analógica al mundo digital. Entonces, ¿cómo plantearías tú que deberíamos cambiar esto? ¿O cómo deberían ser las clases online, que parece que han venido para quedarse, para hacerlas bien? Sí, sin duda han venido para quedarse. Las clases online tienen que ser todo muy, o sea, tan interactivas Ujú, como sea posible. Es decir, así como en una clase magistral, digamos, o ujú, presencial al uso, el contenido tiene mucha importancia. ujú, En el entorno online, la dinámica también tiene mucha importancia, ¿no? Es ujú, decir, no quiere decir que el contenido pase a segundo plano, pero para que tú puedas hacer circular ese contenido, para que esa información fluya, ¿no? En todas las ujú, direcciones y llegue a ujú, donde tiene que llegar, tiene que haber un punto de interactividad muy fuerte, porque si ujú, no, el riesgo de pasividad es muy alto, claro. ¿no? Ujú, En la universidad donde trabajo, por ejemplo, estamos experimentando con lo que es las clases híbridas, que esto ujú, quiere decir pues, que tienes unos cuantos alumnos en el aula contigo y otros los ujú, tienes en casa, ¿no? Y ahí el reto de hacerles hacer debates entre ujú, los que están en presencial y los que están claro. online, ¿no? Ujú, Muchas veces implica tirar de recursos que están más allá de la plataforma de videoconferencia en ujú, sí, ¿no? Como pueden ser encuestas o como pueden ser, ¿no? Murales colaborativos, ¿no? ujú, Otro tipo de herramientas en los que los alumnos tengan una parte activa, ¿no? ujú, Necesita pedagogía muy activa, claro. que, que en realidad yo creo que esto es una buena noticia, ¿no? Ujú, Es decir, en el sentido de que nos hace pensar en los estudiantes y en los alumnos como, como unos agentes activos de su ujú, propio aprendizaje, ¿no? O sea, ujú, por sacar algo bueno, ¿no? claro. De Sí, todo sí. este jaque mate que estamos viviendo. Totalmente. No, y además esto me plantea también la pregunta de las personas con alumnos, por ejemplo, con necesidades educativas especiales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona sorda o con una persona ciega que tienen muchísimas dificultades dificultades o impedimentos directamente para unirse a una reunión de Zoom, ¿no? Entonces, algunos artículos que has escrito tú hablaban o ponían el foco en estas personas con estas dificultades, pero claro, ahora que parece que es imposible relacionarnos sin estas pantallas, ¿cómo podemos tenerlos en cuenta? Bueno, pues sin duda yo creo que es intentando adaptar las dinámicas a que estas personas se puedan sumar Ujú, o aportando recursos de personas de apoyo que les ujú, puedan ayudar, ¿no? En el sentido de intentar hacer como un poco más tándems, ¿no? Hacer ujú, equipos de personas con capacidades distintas y pues lo que uno no oiga lo verá la otra ujú, persona y viceversa, ¿no? Eso podría ser una cuestión, resolverlo como por equipos. Y después sí que creo que hay medidas que no son a corto plazo, pero ujú, sí que a largo plazo hay que hacer presión a la industria para que todas estas herramientas puedan ujú, ser accesibles, ujú, ¿no? Es decir, en el mundo de la tecnología y del diseño tecnológico ujú, se empieza a hablar bastante de lo que es el diseño universal, que en ujú, realidad a nivel de implementación casi cuesta lo mismo, ¿no? Si ujú, tú lo planteas así desde el inicio, pues no tendría que haber ningún problema, ¿no? ujú, Y de hecho podemos pensar en soluciones, por ejemplo, basadas también en inteligencia artificial, pues para alguien que sea una persona sordomuda, por ejemplo, ujú, pues bueno, no le hace falta la voz para intervenir, puede ujú, escribir. ujú. Y si no oye, pues puede haber sistemas como De de, ¿no? transcripción. de transcripción automática, exacto, ¿no? Ujú, Aunque quizá ahora no son perfectos y no son ujú, 100% fiables, pero bueno, entre no oír ujú, y esto de más, ¿no? claro. O no sé, o que la persona se pueda ampliar mucho lo que es el enfocar la boca de la persona que está hablando Ujú, para poder entenderlo, pero claro, si entramos aquí en alguien que tiene poca conectividad o que se exacto. queda congelado, el sonido Ujú, sigue avanzando y la ujú, imagen no, ¿no? Entonces yo creo ujú, que es un conjunto de herramientas que tenemos que poner ahí encima de la mesa, ¿no? Pero ujú, sobre todo, yo creo que mientras no conseguimos que la industria se ponga las pilas, ujú, podemos intentar adaptarlo lo ujú, mejor posible. En mi experiencia, lo mejor que se puede hacer es adaptarlo junto a, por ejemplo, entidades de tercer sector que ujú, estén trabajando con estos colectivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, sé que hay una oficina de atención al cliente de una gran empresa en Andalucía
desarrollaron una oficina 100% inclusiva junto a ONCE, junto a personas, junto a una asociación de personas con espectro autista, ¿no? Es decir, al final esta gente sabe lo que este tipo de perfiles necesitan, pues diseñémoslo conjuntamente, ¿no? Y eso al final son entidades de tercer sector que además están encantadas de que se les tenga en cuenta, ¿no? Es decir, que no hace falta que reinventemos la rueda cada vez. A veces hace falta que llamemos a las puertas de, ¿no? de colectivos que tenemos cerca y hacer diseño conjunto, ¿no? Esa idea de tándem que decíamos, de trabajo en equipo, creo que esta era que nos viene, bueno, que ya la tenemos aquí, es realmente una época de colaboraciones, de muchas colaboraciones, de sumas, de alianzas, de proyectos conjuntos para diseñar, ¿no? La sociedad que queremos ser en estas condiciones. Claro, porque se ha hablado mucho de eso, de no dejar a nadie atrás, pero inevitablemente siempre se deja gente atrás, quizás por esa falta de cooperaciones, ¿no? De siempre, es imposible que pensemos en todas las situaciones. Si cooperáramos un poquito más, igual lo tendríamos más claro, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, hay un dicho que dice, si tú quieres diseñar una innovación, ¿no? Quieres innovar en algún campo y solo tienes 10 sitios, no sientes a 10 expertos, sienta a 10 protagonistas, ¿no? Porque al final es verdad, las casuísticas que se encuentran las personas en su día a día, pues solo las saben quien se las encuentra día a día, ¿no? Nosotras nos podemos poner a imaginar, pero si no tenemos esa condición, pues no, pues es difícil, ¿no? En cambio, si pensamos en esto, en organizaciones que se dedican a dar voz a colectivos con características especiales, pues ese trabajo ya está hecho, ¿no? Claro. Y además pones en valor su tarea, o sea que al final estas colaboraciones permiten que todo el mundo acabe ganando. Y me gustaría hablar también bueno, de cómo nos formamos en esta educación, porque todo lo que tú me comentas requiere una formación, tanto para los adultos, quizás para nosotros más, porque no venimos con esas tecnologías bajo el brazo, pero también para jóvenes que tienden a relacionarse con la tecnología de una manera distinta, también por la brecha digital. Se ha hablado mucho de la falta de dispositivos, de la falta de acceso a una red de Internet, pero también la falta de conocimientos de cómo usar esos dispositivos. Entonces, es muy evidente que la educación digital es muy necesaria, pero se tiene que plantear bien también. Entonces, ¿cómo plantearías tú esta educación en las aulas y fuera de ellas? Sí, exacto. Yo creo que esta educación hay que diseñarla, es decir, no se puede actuar de forma reactiva. Lo bueno es que hemos estado de forma reactiva en el último medio año, 9 meses, ¿no? Ya hemos visto las cosas que no nos funcionan. Ahora ya es ese momento de decir, bueno, vamos a coger estos aprendizajes y vamos a convertirlos en nuevos propósitos, ¿no? En este sentido, con una fundación hemos estado trabajando en lo que es la educación, bueno, esta idea de impulso de educación híbrida, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de bienestar y seguridad digital, sí que teníamos muy en cuenta esta idea de la brecha de calidad de uso, ¿no? Lo que tú comentabas, se ha entendido la brecha de acceso, pero también hay una brecha de uso, ¿no? Entre aquellas personas que, por ejemplo, pues solo utilizan Internet para jugar a videojuegos, no tienen por qué saber cómo buscar trabajo a partir de esas redes, ¿no? O si solo usan Instagram o TikTok, no tienen por qué saber cómo, no sé, no tienen por qué saber otro tipo de elementos, ¿no? No sé cómo hacer un video currículum, ¿no? Para encontrar trabajo. Entonces, yo creo que todo esto es importante ponerlo en valor y también educar en este sentido, ¿no? Entonces, ahí una de las soluciones que pensábamos, porque es irrealista pensar que ahora de repente todos los docentes y maestros van a tener que ponerse las pilas en lo digital, porque no es necesario. Es decir, creemos que es una exigencia que, bueno, que puede ser a largo plazo, pues podríamos plantearlo, obviamente, y especialmente en las facultades de educación, pues eso tiene que ser ya una asignatura, ¿no?, obligatoria. Pero no podemos exigir que toda la plantilla que tenemos ya actuando bajo todas las presiones, digamos, ya administrativas y demás que tienen, más la realidad del aula del día a día, encima les pidamos que sean expertos en lo digital, ¿no? Sobre todo cuando hay perfiles que lo que son es expertos en su contenido, en su materia o en hacer seguimiento de los alumnos, ¿no? Es decir, es importante que ubiquemos cada perfil docente, por ejemplo, en lo que es bueno, ¿no? En cuál es su fortaleza. Y aquellos que su fortaleza sea el elemento digital, entonces los claustros hay los profes que saben,
¿no? Que están a la Ujú, última de la mejor app para hacer encuestas en clase o ujú, demás, pues entonces es crear equipos de nuevo, ¿no? O sea, crear pues estos tándems en los que uno aporte contenido, otro aporte herramientas, ¿no? Y ujú, otra cuestión que hemos pensado también que puede ser relevante es hacer partícipes a los propios alumnos ujú, en esta educación digital, en el sentido de que ellos pueden enseñar, ¿no? Porque tienen un ujú, manejo instrumental fuerte. Pueden ujú, enseñarse entre ellos, entre pares, o por ejemplo se pueden crear mentores de cursos más avanzados con alumnos pues más pequeñitos, ujú, y después también mentorías hacia los profesores, ¿no? Y de los profesores hacia los alumnos. Entonces yo ya te digo, yo todas las soluciones que veo pasan ujú, necesariamente por pensar en equipos interdisciplinares, la misma lógica que se está siguiendo ahora en la industria o en la academia, ujú. ¿no? Es decir, hay que sentar voces diferentes a trabajar en equipo, pues en la educación yo creo que es exactamente lo mismo. Ujú. Y Liliana, para ir acabando, bueno, una especie de unos momentos, unos minutos para el consejo, ¿no? Porque en tu libro tú hablabas en algún momento del detox digital, ¿no? Con estos jóvenes que te acompañaban. Entonces, hemos pasado 20 minutos hablando de la intensidad de esta nueva realidad digital, pero también los cuidados de la necesidad de desconectar un poquito. Quizás un detox es una solución un poco radical, ¿no? De dejarlo del todo para siempre, pero sí que es importante cuidarnos un poco y desintoxicarnos de vez en cuando, ¿no? Entonces, por un lado, me gustaría saber cuáles son las situaciones que en los casos que tú has estudiado han llevado a la necesidad de este detox y, por otro lado, cómo podemos llevarlo a cabo sin desvincularnos del todo del mundo digital. Mm, La idea de detox es una idea muy atractiva, ¿no? Que tomamos también del mundo de la alimentación Ujú, sana y demás. Pero es verdad que es algo controvertida, ¿no? Es decir, si tú me preguntas si yo soy partidaria del detox, te diría que no. Yo soy ujú, partidaria de unos buenos hábitos digitales, ¿no? De una ujú, buena higiene digital. Es como si dices, mira, yo no me ducho en toda la semana, pero me paso un ya, día duchándome. ujú, Ostras, es que ese día estarás muy limpia, pero es que, o ujú, sea, no se trata de eso, ¿no? ujú, Se trata de encontrar los equilibrios, ¿no? Adecuados. Entonces, pues cosas que podemos empezar a hacer desde ya, pues es configurar bien qué notificaciones queremos, ¿no? No, ujú, no tener ahí notificaciones por defecto porque sí, sino realmente nos hace falta que cada vez que alguien nos hace un like nos lleve un mensaje, ujú, o podemos esperar a entrar nosotros en la aplicación para ver qué ha pasado ujú, ahí, para que se refresque, o no sé, las notificaciones tiene que ser un sonido, una vibración y un mensaje en pantalla, ya, o puede ser una de las tres cosas, ¿no? Por ujú, ejemplo. Entonces, bueno, limpiar las notificaciones, hacer una especie de detox, hacer una limpieza o sea, no de detox, perdona, de limpieza, hacer ujú, una limpieza de aplicaciones, de todo aquello ujú, que no necesitemos, pues lo dejamos ir, no pasa ujú. nada, nos ha hecho servicio mientras lo haya hecho, pero si ahora ya no lo hace, pues lo soltamos. Un Ujú. poco maricondo, ¿eh? Este Sí, ¿no? minimalismo de aplicaciones y demás. Y después algunos hábitos, por ejemplo, pues declarar alguna zona de la casa que sea libre de pantallas, y Ujú, ahí yo recomiendo mucho que la habitación donde se duerme sea una zona libre de ujú, pantallas, por ejemplo, ujú, ¿no? Y después pensar que el móvil no se tiene que despertar y que irse a dormir a la misma vez que nosotros, puede despertarse más tarde, es decir, ujú, podemos levantarnos, empezar el día, desayunar, nos aseamos, demás, y cuando ya estemos despiertas, pues 2 horas después o el rato que ujú, sea, pues ya encenderemos el móvil, ¿no? Cuando ya ujú, estemos a punto de abrirnos al mundo, ¿no? ujú, Y lo mismo por la noche, ¿no? Es decir, si, no, pues quizá después de cenar ya podemos apagar el móvil ujú. y acabamos el día en analógico, ¿no? Que Tranquilas. además Ujú, descansaremos, exacto, además descansaremos mejor ujú, y así. Eso no quiere decir que durante el día no podamos estar conectando con nuestros amigos, viendo ujú, los contenidos que sean, ¿no? Y demás. Pero sí que es verdad que podemos poner pues estos ciertos hábitos o límites, ¿no? ujú, Y después también se pueden hacer pruebas, ¿no? Hay lo que se llama los ayunos digitales intermitentes, que ujú, es, pues no sé, hay quien coge y, por ejemplo, dice que los domingos pues solo enciende el móvil una vez al día, ¿no? ujú, Pensando, pues bueno, entre semana es imposible apagar el móvil y apagar ujú. las redes, pues porque por trabajo o lo que sea, pues Claro. tenemos que estar disponibles y Ujú, localizables, pero a lo mejor el domingo nos lo podemos permitir, ujú, ¿no? ujú. Yo creo que este tipo de cosas, no hay soluciones mágicas porque a cada uno le funciona una cosa Claro. distinta, pero bueno, son ideas de cosas que se pueden ir aplicando.
Bueno, a ver si conseguimos ese equilibrio, ¿no?, que decíamos antes de esa salud, ya que nos toca vivir enganchadas al móvil y a los ordenadores, pues al menos hacerlo con la máxima salud y salubridad posible, ¿no? Eso Bueno, es. Y pues con conciencia. exacto, sobre todo con conciencia. Bueno, pues con esta idea nos despedimos porque se nos está acabando el tiempo, pero muchas gracias por este tiempo, aunque cortito, porque ha sido muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Recordamos que ha estado con nosotros Liliana Arroyo, doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona y especializada en el impacto social de la tecnología. Antes de despedirnos, les vuelvo a invitar a seguir al Diario de la Educación en nuestras redes, Facebook, Twitter y, por supuesto, a través de la página web del Diario de la Educación. Y no olviden, por supuesto, también suscribirse al canal de YouTube del Diario de la Educación, donde cada semana les iremos proponiendo un contenido nuevo. La semana que viene seguiremos con conversaciones, esta vez con la psicóloga ecuatoriana Natalie Laurini, que nos hablará de la importancia de tejer redes locales de educación alternativas, alejadas de la lógica institucional. Bueno, pues muchas gracias, Liliana. Muchas gracias por este tiempo y a las personas que nos han seguido, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, gracias a vosotras.